Buen día, amadas amigas, hermanas. Esta semana vamos a estar estudiando una introducción a la carta dirigida a los colosenses y el primer capítulo y parte del segundo capítulo de la carta a los colosenses, escrita por Pablo, donde estaba junto con Timoteo, y fue escrita en el año 60 al 62 después de Cristo, donde él se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma, desde una cárcel en Roma, y Timoteo estaba de visita. Recordamos que Pablo había sido sentenciado a 2 años de prisión por causa de su fe. La carta fue escrita a la iglesia de Colosas. Soy la hermana Sandrita Rivera y para mí es un gusto, un privilegio que me da Dios para poder llevarles la palabra de Dios a cada una de ustedes. Colosas era una ciudad en Frigia, en la provincia romana de Asia, parte de Turquía moderna, a unos 150 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias de la que se habla en Apocalipsis capítulos 1 al 3. Colosas era una ciudad próspera. En el siglo V a.C., cuando el rey persa Jerjes Asuero marchaba a través de la región, la lana negra y los teñidos eran productos importantes. Además, la ciudad estaba situada en la unión de las principales rutas de comercio de norte a sur y de este a oeste. En el segundo viaje misionero, Pablo no visitó Colosas, porque el Espíritu Santo le había prohibido que predicara en Asia. Podemos encontrarlo en Hechos 16:6. En su tercer viaje, él, otra vez, pasó de largo la ciudad, optando en su lugar viajar por las regiones superiores a Éfeso, durante el largo ministerio de Pablo ahí. Sin embargo, es claro que él consideró no solo a Colosas, sino también a Hierápolis y la Odisea como parte de su área a ministrar. Aunque la población de Colosas era primordialmente gentil, había una gran colonia judía que se remontaba a los días de Antíoco el Grande, entre los años 223 al 187 a.C. La población mezclada de Colosas, de judíos y gentiles, se manifestaba a sí misma tanto en la composición de la iglesia como en la herejía que la plagaba, la cual contenía elementos tanto del legalismo judío como de misticismo pagano. La iglesia en Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso, según Hechos capítulo 19, el cual duró 3 años. Su fundador no fue Pablo, quien nunca había estado ahí, sino Epafras, quien al parecer fue salvo durante una visita a Éfeso, y probablemente después comenzó la iglesia en Colosas cuando él regresó. Varios años después de que la iglesia de los colosenses fuera fundada, una peligrosa herejía surgió para amenazarla, una no identificada con ningún sistema histórico en particular. Este era el dilema que Pablo encaró cuando Epafras, el fundador de la iglesia en Colosas, lo visitó en Roma por varios días. Pablo fue motivado a escribir esta carta a la iglesia de Colosas y la envió con el eficiente Tíquico y con uno de su propio equipo, Onésimo. Sus habitantes eran nativos de Frigia, colonizadores griegos y muchos judíos. Pablo había viajado por esta área, pero nunca había visitado Colosas. El error que se había infiltrado en la iglesia de Colosas era complejo. Contenía elementos de legalismo judío, ascetismo y especulaciones filosóficas. Quizás esto haya sido el precursor de lo que en el segundo y tercer siglo se conoció como gnosticismo. Esta filosofía ocultista
negaba tanto la plena deidad como la plena humanidad de Jesucristo y abogaba por la adoración de intermediarios entre Dios y el hombre. Al refutar esta insidiosa enseñanza, Pablo no lo confrontó fuertemente porque estas ideas todavía no estaban completamente desarrolladas. Tampoco reprende a los creyentes de Colosas, la mayoría de los cuales no eran convertidos suyos. Más bien, Pablo usa una estrategia eficaz, la clara presentación de las verdades del Evangelio. Por esa razón, esta carta contiene una de las más poderosas imágenes del Hijo de Dios. Pablo desea que sus lectores entiendan claramente que una comprensión de la gracia de Dios motiva a los cristianos a permitirle a Cristo tener el primer lugar en todo. Vemos que en el saludo para iniciar la carta es más largo de lo usual y Pablo comienza la carta dándole gracias a Dios por la respuesta de los cristianos de Colosas al evangelio que Epafras ya les había anunciado. Pablo también ora para que continúen creciendo en sabiduría, para que de modo que lleguen a entender completamente lo que involucra su redención por medio de Cristo. Pablo también les escribe acerca de la supremacía de Cristo, la posición planeada por Dios para su Hijo, el misterio de Dios proclamado por Pablo y la salvación de Dios provista por medio de Jesucristo. Todo esto señala a Jesucristo ocupando el primer lugar en todo. Él es la verdad eterna de Dios, la respuesta a toda forma de error prevaleciente en Colosas. Con estas verdades expuestas claramente, Pablo identifica cómo la supremacía de Cristo debe ser aplicada en la vida diaria de todo cristiano. Esta primera carta, que es de las 4 que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento en Roma, recordando que fue a los Efesios, a los Filipenses, a Colosas, a Colosenses y Filemón, sobresale como un testimonio de que el mejor antídoto para la herejía es el punto de vista bíblico de la persona y la obra de Cristo. Había un continuo movimiento entre los legalistas para añadir ciertos requerimientos de la ley a esta nueva fe. Primeramente, entre ellos estaba el requisito de la circuncisión, el cual aún se practicaba entre algunos de los judíos convertidos. Pablo declara que la circuncisión de la carne ya no era necesaria porque Cristo había venido. La suya era la circuncisión del corazón, no de la carne, haciendo ya innecesarios los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento. Queridas hermanas, amigas, quedamos aquí con esta introducción de la carta enviada a los colosenses. Así es que espero que nos escuchemos el día de mañana. Ya vamos a entrar completamente al estudio de la palabra en Colosenses capítulo 1 y parte del capítulo 2. Gracias, que el Señor les esté bendiciendo. Buen día.